Así que dice la palabra del Señor: por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Les di el versículo? Amén. Pues vamos a leer juntos. Efesios capítulo 3, verso 14 al 21. Diga conmigo: por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder. Diga conmigo: con poder, por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seas llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, amada iglesia. Estamos en este mes hablando de la autoridad legítima de nuestro Dios. No hay poder más grande que el poder de nuestro Dios. Pero yo estoy bajo el tema: el poder que obra en nosotros. Diga conmigo: el poder que obra en nosotros. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a la iglesia en los tiempos de la iglesia primitiva, pero es una carta que viene aún para nosotros de generación en generación, porque cuando nosotros vemos la carta nos damos cuenta de que no hay otro nombre o otro nombre dado a los hombres que en el poder de nuestro Señor Jesucristo cosas grandes pasan, porque solo en el poder de Cristo ahí hay redención, ahí hay salvación, ahí hay sanidad, ahí hay liberación, porque el poder de Jesucristo es autoridad. Es autoridad, mi amado hermano. Entonces, cuando nosotros vemos lo que nosotros tenemos, el regalo más grande que nosotros tenemos es ser hijo de un Dios eterno, un Dios que no muda, un Dios que no cambia. Ese es el regalo que tú y yo, el más grande regalo que nosotros tenemos, el ser participante de la familia de nuestro Dios. Porque cuando comienza esta palabra en Efesios dice de que siendo nosotros participantes de la familia tanto celestial como terrenal, de un solo Padre que está en los cielos, que nos creó a todos nosotros, nos damos cuenta de que somos privilegiados de tener un Dios poderoso. Tú y yo somos privilegiados, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y que nos haya hecho partes, aún ser inmerecidos, porque no mereciéramos de que Dios nos amara como nos ama, pero a través de Cristo Jesús, Cristo nos dio la redención y el pase directo para ser hijos del Dios altísimo, del Dios viviente. No mereciéramos, pero el Señor pagó el precio en la cruz y nos dio juntamente con Él la autoridad que nosotros tenemos. Entonces, cuando tú ves este versículo, dice que las riquezas en su gloria son para nosotros, ser fortalecidos con el poder por su espíritu, conocer el amor del Padre a través de Cristo y recibir mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, de acuerdo al poder que mora en nosotros. O sea que hay un poder, mi amado hermano, cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo. Tú estás acá porque Dios puso la mirada en ti y te hizo participante de su reino. Él te injertó en el cuerpo de Cristo y te dio autoridad juntamente con Él. El diablo no quiere que tú conozcas esa autoridad, pero tú tienes que saber que el Espíritu Santo no solamente está acá para decirte que Él te ha dado autoridad, sino que tú eres hijo del Dios Todopoderoso. Eres hijo. Entonces, ¿cómo la autoridad de Jesús es revelada a la iglesia? Es a través de la obediencia.
Por eso que tú miras en Juan capítulo 5, verso 19 al 22. Jesús, hablando con los judíos, les dice esta palabra. Dice: y entonces Jesús explicó y les dijo digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. ¿Qué es lo que hace el Hijo? Lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes, cosas más grandes que el sanar a este hombre. Jesús estaba hablando del paralítico de Betesda. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados, les dijo Jesús, pues así como el Padre da vida y resucita a los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Diga conmigo: asignación. Usted y yo tenemos una asignación de parte de Dios. Nadie de los que está acá vino a esta vida solamente por pasar. Tenemos un propósito de parte de Dios. Dios te ha asignado. ¿Y sabes por qué Dios te ha asignado? Porque a través de ti Él puede manifestar el poder que Él tiene para que sea Él reconocido a otros. Tú no estás acá solamente por estar. Dios te ha llamado y te ha dado una asignación. ¿Por qué? Porque estás bajo la perfecta voluntad de Dios. Y la asignación de Dios son las huellas de Dios en tu vida. Cuando Dios te creó con sus propias manos. Tú no eres cualquier persona, mi amado hermano. En tu vida están las huellas del Todopoderoso. Él es el que te ha capacitado y te ha asignado para poder revelarse a otros que Él es un Dios poderoso, eterno, que no cambia, y que el propósito de Dios es utilizarte. Poco podemos entender esto, porque cuando escuchamos de esto, lo primero que viene a nuestra mente muchas veces es las situaciones que nosotros estamos pasando. Y déjame decirte, ninguna de tus situaciones es más grande que el Dios que te llamó, el Dios que te creó. No hay nada, mi amado hermano. No hay nada en esta tierra, no hay nada en los cielos más alto que el Dios que tú y yo tenemos. Porque como son los cielos de alto, así es su pensamiento. Dios es eterno, mi hermano, y Dios es un Dios poderoso. Por eso que cuando escuchamos esta palabra, nuestra mente no logra comprender realmente quiénes nosotros somos en Dios. Por eso que el apóstol Pablo clamaba y decía: doblo mis rodillas delante del Dios, dice, en el cual, dice, está toda familia, tanto en el cielo como en la tierra, para que puedan comprender tanto la altura, la anchura, la profundidad del Dios que tú y yo tenemos. Porque la mente no logra entender. No logra entender el Dios que nosotros tenemos. Él es soberano. La soberanía de Dios no solo se manifiesta porque Él es grande. La soberanía de Dios se manifiesta porque en las manos de Él puede sostener el universo entero. Él está en el cielo, pero está acá con nosotros. Él es omnisciente, omnipresente. El Dios que tú y yo tenemos es un Dios poderoso, mi hermano. Ves la soberanía que tú y yo, de la cual nosotros pertenecemos. No eres cualquier persona. Es lo que el diablo quiere que tú no conozcas. ¿Quién tú eres en Dios? Eres hijo. Antes no éramos hijos, dice la palabra. Antes ni siquiera éramos pueblo de Dios. Cristo vino a los israelitas, no vino a nosotros. Pero después dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todo aquel que le recibió le hizo ser parte de esa familia. Tú y yo hemos sido llamados en la misma autoridad y el mismo llamado. Qué privilegio tenemos, mi amado hermano. Tenemos un gran privilegio delante del Señor. Pero este poder solamente se manifiesta a través de la voluntad perfecta de Dios.
Por eso que tú vas a decir muchas veces, hermano, pero si yo estoy orando por esta situación y no está pasando. Y muchas veces bajamos la aceleración y ponemos freno y ya no seguimos clamando al Señor porque no vemos la respuesta. Sigue clamando, porque si la voluntad de Dios es hacer lo que tú estás pidiendo, lo va a hacer en su perfecta voluntad. La cosa es que nosotros a veces pensamos que tiene que ser como nosotros queremos. Y Dios no es alguien que tú lo puedes poner en una cajita y decirle, Señor, yo quiero esto que hagas por mí, como que Él fuera el que nos obedece a nosotros. No, hermanos, somos nosotros dirigidos por la perfecta voluntad de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versos 5 al 6 dice esto: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Cuando tú te das cuenta, nosotros recibimos la vida de Dios a través del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo toca y te transforma tu vida, ahí te das cuenta que tú dejas de ser la persona que tú eras ayer y Dios te hace una persona nueva. El Espíritu en ti comienza a tomar vida. La palabra de Dios comienza a resaltar en tu corazón. Por eso que los cambios de Dios provienen a través del Espíritu, porque es el Espíritu el que comienza a dar vida en la vida de la persona. Entonces ahí es donde los oídos son abiertos, los ojos son abiertos, las vendas se caen, porque el Espíritu Santo comienza a obrar. Por eso que Jesús le dijo muchas veces a los judíos: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Porque cuando el Espíritu Santo habla, no puede manifestarse en la carne, se tiene que manifestar por el Espíritu. Porque cuando tu espíritu está vivo, tus oídos están abiertos, tus ojos pueden ver más allá de las situaciones. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre tú y el Espíritu Santo, hermano. Es la vida que tú tienes en Dios. Es el poder, el trabajo que Dios está haciendo día a día a través de todos los que Él está metiendo a la iglesia, todos los que están conociendo. Dios no ha dejado de trabajar. Desde el día cero, antes de la creación, Él ya se movía sobre las aguas. El Dios todopoderoso no ha parado de trabajar, mi hermano. Él no es un Dios que descansa, no duerme. Él es un Dios que está pendiente cada vez de sus hijos. Mira la soberanía de Dios. Cómo Dios puede trabajar realmente en nosotros. Un Dios eterno, un Dios que tú ni siquiera puedes ver, pero le crees porque con el corazón y el espíritu sabes que Él es real, porque lo puedes sentir y puedes ver el trabajo de Dios en tu vida día a día. No te lo contaron, lo vives. Un Dios eterno que ni siquiera es inalcanzable, miles de años luz, más allá de los cielos que nosotros podemos ver, pero está acá presente en medio de nosotros. Él es un Dios omnisciente, mi hermano. ¡Qué soberanía! Así como el Padre dice que da vida porque hay vida en Él y puede resucitar de los muertos, así le ha dado poder al Hijo. Tú y yo tenemos la autoridad de parte de Dios. ¡Qué bueno es el Señor! No ha dejado de trabajar. Todos los tiempos están señalados por Dios. Y esto que te voy a leer me encantaba. Porque Dios es un Dios que no para cada secuencia de la vida del hombre. Dios está ahí para marcar la etapa. Por eso que la Biblia dice: y en tu libro estaban todas las cosas que iban a ser para mí. En Génesis dice que Él es el aliento de vida.
En Éxodo aparece como el Cordero Pascual. En Levítico Él es nuestro sumo sacerdote. En Números Él es el fuego de la noche. En Deuteronomio Él es la guía de Israel. En Josué dice que es la elección de salvación. En Jueces Él es el guardián de Israel. En Ruth Él es el pariente redentor. En Samuel 1 y 2 Él es nuestro profeta de confianza. En los Reyes y Crónicas lo vemos como el soberano. En Esdras dice que Él es el escriba verdadero y fiel. En Nehemías Él es el que construye los muros y construye las vidas. En Esther dice que Él es nuestro valor. En Job Él es el redentor eterno. En Salmos Él es nuestra canción de la mañana. En Proverbio Él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés es el tiempo y la temporada. En Cantares de Salomón Él es el sueño del amante. En Isaías Él es el príncipe de paz. En Jeremías Él es el profeta que llora. En Lamentaciones Él es el clamor por Israel. En Ezequiel Él es el llamado del pecado. En Daniel Él es el extraño que aparece en tu fuego. En Oseas Él es el que siempre es fiel. En Joel Él es el espíritu de poder. En Amós Él es el brazo fuerte que llevan. En Abdías Él es el Señor nuestro Salvador. En Jonás Él es el gran misionero. En Miqueas Él es la promesa de paz. En Nahum Él es nuestra fortaleza y escudo. En Habacuc y Sofonías Él es el que trae avivamiento. En Ageo Él restaura todo lo que se ha perdido. En Zacarías Él es nuestra fuente. En Malaquías, al final del Antiguo Testamento, lo vemos como el sol de justicia que se levanta con sanidad en sus alas. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan descubrirás que Él no es solo Dios, Él es tu Mesías. En el libro de Hechos, lleno del Espíritu Santo, Él es la lluvia de fuego que cayó sobre el Pentecostés. En Romanos, Él es la gracia del Dios. En Corintios, Él es el poder de amor. En Gálatas, Él es la libertad de la maldición del pecado. En Efesios, Él es nuestro tesoro glorioso. En Filipenses, Él es el corazón del siervo. En Colosenses, Él es el Dios y la Trinidad. En Tesalonicenses, nuestro Rey que llama. En Timoteo y Tito, Filemón, Él es nuestro mediador y nuestro pastor. En Hebreos, Él es el coraje eterno. En Santiago, Él es quien te sanará cuando estés enfermo. En Primera de Pedro y Segunda de Pedro, Él es nuestro pastor fiel. En Juan y Judas, Él es el amante que viene por su novia. Y en el Apocalipsis, Él es el final. Él es el que fue, Él es el que siempre será. Él es el primero, Él es el último y es el principio y el final. Él es el Dios eterno de tu vida, el Dios todopoderoso, el Dios que no descansa, que su mirada está sobre tu vida. ¿Cómo tú puedes decir de que Él no ha estado pendiente de ti cuando ves el Dios que te ha sacado de toda circunstancia? Él es el que dice en la visión nuestra, dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi amado hermano, tenemos un Dios que no para de trabajar hasta los últimos días de tu vida. Porque su corazón te vas a sentir muchas veces como que no está Dios contigo. El clamor es el que nos hace falta, la oración, la intimidad con el Dios eterno. Yo no quiero conocer el Cristo que me salvó ayer, yo quiero conocer el Cristo que está conmigo todos los días de mi vida. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús, mi amado hermano. Las circunstancias es lo que a veces no te permite ver el Dios que está contigo. Por eso que cuando tú miras a Juan el Bautista, en el capítulo 1, verso 29 de Juan, dice que al día siguiente cuando Juan vio que Jesús se acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Él me refería yo cuando decía, después de mí vendrá otro mayor que yo, que no soy digno ni de siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Mientras yo oraba en esta mañana, el Espíritu Santo ponía en mi corazón y podía ver la vida como Dios me ha traído desde el día que yo le entregué mi vida al Señor.
que nos ha hecho dignos a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que siendo tan pero tan pecadores, el Dios eterno puede poner su espíritu, que es el regalo más grande en nuestra vida, para poder utilizarnos? Pero cuando Juan estaba apresado en Mateo capítulo 11, verso 2 al 6, dice que él mandó a sus discípulos y mandó a preguntar: ¿eres tú el que esperamos o tenemos que buscar a otros? Las circunstancias, mi hermano. Jesús no ha dejado de hacer la obra. Cuando Él dijo: les dejaré a alguien como yo, el Espíritu Santo del Padre, que Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Él no mintió, mi amado hermano. El Espíritu Santo está acá en esta hora. Jesús dice que le dijo: ve y díganle a Juan: los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les predica el evangelio. Eso es lo que yo quiero. Ese es el Jesús que yo quiero. Con Él es que yo quiero caminar. ¿Qué es, hermano? ¿Cuáles son tus expectativas como la iglesia de Dios? ¿Por qué perdemos la comunión? Ay, Señor Santo, este reloj. Mira la soberanía de Dios. Porque Él no tiene poder, Él es poder. Hubo una lucha plasmada en el libro de la Biblia, porque la Biblia de Dios es la de que nos pone los fundamentos. Y fue la vida de Gedeón. 300 hombres pelearon contra 120,000. Yo quiero leerlo rápidamente. Jueces capítulo 7, verso 1 al 7. Y luego que el Señor añada más tiempo a ese reloj. Entonces Jorobal, quiere decir Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod. Y el campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, y el valle cercano de la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán de mí y dirán que se salvaron con sus propias fuerzas. Por lo tanto, dile al pueblo y a todo aquel que le falte valentía, que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa. Quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear, pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo pondré prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó, sus guerreros hasta el agua. El Señor le dijo: divida a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lambiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente al arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los amalecitas. Siete años había estado Israel batallando con los medianitas. Por esos 7 años ellos sembraban y dice que eran como langostas que llegaban y se llevaban todo el fruto de la tierra, y aún sus vacas, sus asnos, sus ovejas, y los empobrecían. Y estando Gedeón arreglando en ese momento para esconder el alimento, en una de las encinas, en uno de los árboles, se aparece un varón, un ángel, y le dijo: ven, varón valiente, el Señor está contigo.
Y dice que Gedeón dijo: si el Señor está conmigo, porque eso es lo que pasa hoy, si el Señor estuviera aquí, si el Señor fuera real, y eso es lo que cuando alguien no quiere creer en Dios dice: si el Señor estuviera aquí no hubiera pasado eso, si el Señor estuviera aquí no hubiera hambre, si el Señor estuviera aquí no hubiera guerra. El Señor no ha dejado de ser el Señor. El Señor necesita a alguien que sea valiente. Y le dijo: ve con esta tu fuerza, que yo entregaré en las manos tuyas a los amalecitas. Y dice que cuando el Señor levantó el versículo que acabo de leer, a estos 300, le dijo: ve y toma a Fura, toma a tu criado, a tu siervo, y ve lo que los amalecitas están hablando. Y dice que cuando él llegó al valle donde estaban todos tirados, acostados en sus tiendas, dice que uno dijo al otro de los amalecitas: tuve un sueño y soñé que un pan de cebada rodaba por toda la llanura, y golpeó a una de las tiendas y la volcó, que la golpeó con tanta impetuosidad. Y le dijo el otro: esto no es nada más que la espada de Gedeón. Y cuando Gedeón escuchó esto, dice que adoró a Dios y volvió, y él solo tenía sus 300, lo dividió en grupos de 100 para atacar. Y una de las cosas que a mí me sorprende, y esta mañana que la leía, veía y nunca la había entendido, es que Gedeón no peleó con espada. Peleó con una antorcha y una trompeta y gritó por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Porque el Espíritu Santo, Él es tu espada. Porque Él es el que te hace vencer. Porque no es con espada ni lanza ni jabalina, sino es con el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice que rodearon a todos y gritaron, rompieron los cántaros, le encendieron sus antorchas, gritaron por la espada de Jehová y la espada de Gedeón. Y dice que en ese momento Dios confundió a los amalecitas y entre ellos se comenzaron a matar en medio de la matanza. Hermano, qué grande es el Dios que tú y yo tenemos, que tiene el poder para confundir el ataque del enemigo sobre tu vida. Qué soberano nuestro Dios. ¿Cómo nos ve el Señor cuando nosotros venimos delante de Él y comenzamos a clamarle por cosas que Él sí tiene el control? Dios tiene control sobre tu familia, tu casa, tus hijos, tus finanzas. Dios tiene el control sobre todo. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad de Él, delegada para tu vida, que Él es tu retaguardia, Él es el que te rodea, Él es el ángel de Jehová que camina contigo. Hermano, no tengas temor. Hebreos 11 termina así. Hebreos 11, 33, verso 33 al 34. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en su fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. ¿Dónde está tu fe? Porque si tu fe está puesta en el Dios soberano, que esta palabra dice, prepárate para las proezas que tú vas a empezar a hacer para Dios. Yo quiero que esta mañana te puedas poner sobre tus pies. Dios, una de las cosas que no va a hacer es pelear con tu voluntad. Gloria a Jesús. Tú vas a pasar muchas batallas, pero tú decides si las pasas tú solo con tus propias fuerzas o las pasas con el poder del Espíritu Santo. Sí, Señor. Yo he tenido mis propias batallas y no hay nada más hermoso que mis batallas irme delante de la presencia de Dios
y decirle: Señor, ayúdame. Y he podido sentir al Espíritu Santo poniendo su mano y diciéndome: yo te levanto hoy. ¿Cuáles son tus batallas? Tu esposo, los propios de tu casa, tus hijos, tus finanzas. No hay justo desamparado. ¿Cuáles son tus batallas? Tu trabajo. ¿Cuáles son tus batallas? El Dios eterno provee sin abundancia de acuerdo a su gloria. De Él es la plata, de Él es el oro, de Él es todo el universo. ¿Cuáles son tus batallas? Tus hijos no quieren venir a la iglesia. No te preocupes. Hay promesa para tu vida que Él los va a traer en su debido momento. Tu esposo no quiere venir. No te preocupes. Él es poderoso para transformar los corazones y poner corazones de carne y quitar corazones de piedra. Tu esposa no quiere venir. No te preocupes. Dios es el que quebranta los corazones. Basta un toque de Dios. Él es el que transforma. Yo quiero que esta mañana puedas cerrar tus ojos un momento. No tomes en poco el poder de Dios sobre tu vida, porque eso es lo que el diablo quiere. Pero si hay una de las cosas que sí quiero decirte hoy, esta mañana, es que si Jesús no está contigo ahí, tú vas a ser como ese paralítico en Betesda, que dice que cuando Jesús se dio cuenta que tenía 38 años de estar en esa condición, y le dijo, le dijo: ¿quieres ser sano? Y dice que él le dijo: cada vez que yo me acerco y el ángel agita el agua, porque venía un ángel de vez en cuando y agitaba el agua, y el primero que tocaba el agua era sano. Alguien llega primero antes que yo, dijo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Espiritualmente hay muchos que hoy tienen que levantar de donde están, levantarse, tomar su camilla y comenzar a andar. Hoy Dios quiere vivificarte a ti, mi amado hermano que estás acá. Dios te está hablando y yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. Y yo no sé si esta es la primera vez que tú has estado en un lugar como hoy, escuchando la palabra como hoy. El Espíritu Santo te está hablando ahora y te está diciendo: hijo mío, yo te quiero dar autoridad sobre todas las cosas que te han venido destruyendo tu vida, porque yo soy el Dios eterno, dice el Señor, el Dios que te escojo, el Dios que te llamé, el Dios que tengo misericordia sobre misericordia. Así que si tú nunca has estado en un lugar así y hoy es el día, esta es la mañana que tú le puedes entregar tu vida al Señor, ven delante del Señor al altar. Hoy el Espíritu Santo te está esperando con los brazos abiertos para poder restaurar todas las cosas en tu vida.